Hola, bienvenidos a la tercera parte del curso de Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Laboratorios de Ensayo y Calibración. En el capítulo 7 ya entramos a los requisitos del proceso, o sea, cómo vamos a hacer nuestro servicio de análisis, ensayos o todo lo relacionado con el laboratorio. También en este capítulo se consideran los servicios relacionados con muestreo y los servicios relacionados con las calibraciones. Recuerden que esta norma aplica para laboratorios de ensayo y también de calibración. En el 7.1 entramos a ver todo lo que tiene que ver con las solicitudes, cotizaciones y contratos. ¿Qué nos dice la norma? El laboratorio debe contar con un procedimiento para la revisión de solicitudes, ofertas y contratos. El procedimiento debe asegurar que a. Los requisitos se definan, documenten y comprendan adecuadamente. El laboratorio cuenta con la capacidad y los recursos para cumplir los requisitos. Cuando se utilizan proveedores externos, se aplican los requisitos del apartado 6.6. Acuérdense lo que es eso. 6.6 es de subcontratación. Y el laboratorio informe al cliente sobre las actividades del laboratorio específicas que serán realizadas por proveedores externos y obtenga la aprobación del cliente. Se seleccionan los métodos o procedimientos adecuados que sean capaces de cumplir con los requisitos del cliente. Entonces, tenemos que, como auditores, pedir la cotización, pedir los documentos que se están generando de cara al cliente para demostrar que se está cumpliendo con entregar toda la información que aquí se está solicitando. Acá al lado ustedes pueden ver notas y comentarios que les pueden servir para tener más detalle de lo que pueden pedir. En el 7.1.2 dice, el laboratorio debe informar al cliente cuando el método solicitado por éste se considere inapropiado o desactualizado. Cuando el cliente solicite una declaración de conformidad con una especificación o norma para el ensayo o calibración, por ejemplo, pasa, no pasa, dentro de la tolerancia, fuera de la tolerancia, se deben definir claramente las especificaciones o la norma y la regla de decisión. La regla de decisión seleccionada se debe comunicar y acordar con el cliente, a menos que sea inherente a la especificación o la norma solicitada. Cualquier diferencia entre la solicitud o la oferta y el contrato se debe resolver antes de que comiencen las actividades del laboratorio. Cada contrato debe ser aceptable tanto para el laboratorio como para el cliente. Las desviaciones solicitadas por el cliente no deben tener impacto sobre la integridad del laboratorio o sobre la validez de los resultados. Y finalmente, en el 7.1.5 se debe informar al cliente de cualquier desviación de contrato. Acá fíjense que hay temas contractuales importantes. Lo primero, en el 7.1.2, tienen que informar si el método es inapropiado o está desactualizado. Y el cliente debería estar informado y aceptar. Estas aceptaciones tienen que ser por escrito. En el 7.1.3 se habla de las declaraciones de conformidad. Aquí no vamos a entrar en mucho detalle, pero el laboratorio de ensayo no puede hacer declaraciones de conformidad. Así de simple. ¿Ya? Eh, y en el 7.1.4 y el 7.1.5 habla de las diferencias o algún problema que podamos tener cuando se está haciendo el contrato. Bueno, tiene que quedar claro con el cliente y no se puede hacer el servicio si es que eso no está claro y definido. En el 7.1.6 dice, si un contrato es modificado después de que el trabajo ha comenzado, se debe repetir la revisión del contrato y cualquier modificación se debe comunicar a todo el personal afectado. O sea, si es que hay un cambio que afecte a lo que se está haciendo, se debe informar y si hay cambios de precios, se deben ver con el cliente. Es sumamente importante que no se encuentren con modificaciones que no han sido conversadas porque eso va a generar problemas a la larga.
El laboratorio debe cooperar con los clientes o con sus representantes para aclarar las solicitudes de los clientes y realizar seguimiento del desempeño del laboratorio en relación con el trabajo realizado. En el 718 dice, se deben conservar registros de las revisiones, incluido cualquier cambio significativo. También se deben conservar registros de las discusiones pertinentes con los clientes acerca de los requisitos de estos o de los resultados de las actividades del laboratorio. En el 7.1, en general, ¿qué pediría yo como auditor? Yo pediría una cotización, pediría la orden de trabajo, pediría una factura, pediría los registros asociados a los ensayos que se realizaron y vería que haya una trazabilidad, que el cliente haya autorizado que se hagan, no sé, modificaciones si corresponden, y que lo que se está facturando corresponda con lo que se contrató originalmente. El 712, selección, verificación y validación de métodos. Primero entonces vamos viendo qué pasa con la selección y la verificación de métodos. El laboratorio debe usar métodos y procedimientos apropiados para todas las actividades del laboratorio y cuando sea apropiado para la evaluación de la incertidumbre de método, así como también las técnicas estadísticas para el análisis de datos. Fíjense que le está pidiendo que tengan métodos y procedimientos para todas las actividades del laboratorio. Entonces acá a ustedes le están entregando como auditores una herramienta muy poderosa, ya que pueden pedir procedimientos para todas estas cosas. Todos los métodos, procedimientos y documentación de soporte, tales como instrucciones, normas, manuales y datos de referencia pertinentes a las actividades del laboratorio, se deben mantener actualizadas y fácilmente disponibles para el personal. Acá tenemos ya para autorizar control de documentos. Así que eh, ustedes pueden ir viendo si es que los métodos o las instrucciones o los procedimientos están actualizados, están vigentes, están disponibles en el lugar de trabajo. Eh, en general, acá va la parte técnica y la parte técnica sabe si es que se han modificado los métodos de referencia con los cuales construyeron los procedimientos. Entonces, saber si es que eso se cambió. Y estos tienen que actualizarse con el INN, ¿cierto? Entonces, si es que se envió el procedimiento nuevo asociado al método que cambió, por ejemplo. El laboratorio debe asegurarse de que utiliza la última versión vigente de un método, a menos que no sea apropiado o posible. Cuando sea necesario, la aplicación del método se debe complementar con detalles adicionales para asegurar su aplicación de forma coherente. En general, los métodos dicen cómo se hace el método, y cuando uno lo convierte en un procedimiento o en una instrucción, sucede que se hace necesario agregarle alguna explicación para que sea más fácil de entender. Bueno, el punto anterior lo expliqué en conjunto con el 721. Y lo importante es que ustedes tengan actualizados los métodos. Se dan casos a veces que entidades gubernamentales piden que se haga con un método que es más antiguo y corresponde mantener ese método antiguo para cumplir con lo que pide la autoridad. Y eso tiene que estar justificado y respaldado en alguna parte. Seguimos con el 721.4. Cuando el cliente no especifica el método a utilizar, el laboratorio debe seleccionar un método apropiado e informar al cliente acerca del método elegido. Se recomiendan los métodos publicados en normas internacionales, regionales o nacionales o por organizaciones técnicas reconocidas, o en textos o revisiones científicas pertinentes o como lo especifique el fabricante del equipo. También se pueden utilizar métodos desarrollados por el laboratorio o modificados. ¿Dónde pedimos esto como auditores? En la cotización, ¿cierto? En la solicitud del cliente y ver qué se le está facturando. A veces los clientes no saben qué es lo que quieren y ustedes tienen que recomendarles algo asociado a lo que ellos están pidiendo. El laboratorio debe verificar que puede llevar a cabo apropiadamente los métodos antes de utilizarlos, asegurando que se pueda lograr el desempeño requerido.
se deben conservar registros de la verificación. Si el método es modificado por el organismo que lo publicó, la verificación se debe repetir en la extensión necesaria. ¿Cada cuánto tiempo se debe hacer esta verificación? Al menos una vez cada 4 años. Eso es lo que pide el INN. Ahora, si hay cambios, si hay alguna modificación, si se cambia una persona, si cambia un equipo, debe volverse a verificar. Acá, ustedes como laboratorio tienen que asegurarse que los resultados son válidos. Y como auditores, ustedes tienen que asegurarse que el laboratorio se está asegurando que sus resultados son válidos. Y aquí está el primer elemento para hacer para hacer, para asegurarse, digamos, ¿cierto? Que es la verificación de los métodos. El 7216, cuando se requiere desarrollar un método, debe ser una actividad planificada y se debe asignar a personal competente provisto con recursos adecuados. A medida que se desarrolla el método, se deben llevar a cabo revisiones periódicas para confirmar que se siguen satisfaciendo las necesidades del cliente. Cualquier modificación al plan de desarrollo debe estar aprobada y autorizada. Acá estamos viendo un método nuevo, estamos incorporando un método nuevo y tenemos que asegurarnos que los resultados son válidos. Siempre el norte de todo lo que estamos haciendo acá en la norma es resultados válidos. Entonces, si hay una persona que está desarrollando un método, esa persona tiene que tener las competencias. Así que, como auditores, ¿qué es lo que pedirían ustedes? Exacto, las competencias del personal que está desarrollando el método. 7217. Las desviaciones a los métodos para todas las actividades del laboratorio solamente deben suceder si la desviación ha sido documentada, justificada técnicamente, autorizada y aceptada por el cliente. Acá es importante no tener desviaciones, pero si suceden, bueno, tiene que quedar documentada y lo más importante es que el cliente la acepta. Ahora entramos en la segunda parte del capítulo 7.2, validación de métodos. El laboratorio debe validar los métodos no normalizados. Los métodos desarrollados por el laboratorio y los métodos normalizados utilizados fuera de su alcance previsto o modificados de otra forma. La validación debe ser tan amplia como sea necesaria para satisfacer las necesidades de la aplicación o del campo de aplicación dados. Cuando se hacen cambios a un método validado, se debe determinar la influencia de estos cambios y cuando se encuentre que estos afectan la validación inicial, se debe realizar una nueva validación del método. Acá estamos validando métodos que no están normalizados o que no pertenecen a un método internacional, ¿cierto? O nacional, sino que puede ser un método desarrollado por el laboratorio. ¿Cómo nos aseguramos que este método dé un resultado válido? Entonces, ustedes como expertos tienen que buscar la forma de compararlo, de hacer ensayos interlaboratorios, por ejemplo, para validar los resultados de este método. Incluso si es un método que está normalizado, pero que sea modificado para poder alcanzar, para poder realizarlo. ¿Qué pedirían ustedes como auditores? Bueno, vean los métodos, ven si los métodos que están, o los procedimientos, o los instructivos del laboratorio, ¿cierto? Ver si corresponden a un método. Si no corresponden a un método, entonces tienen que buscar dónde está la validación de estos procedimientos, de estos ensayos, para asegurarse que corresponde, que están bien hechos, que los resultados corresponden, que son válidos. Las características de desempeño de los métodos validados, tal como fueron evaluadas para su uso previsto, deben ser pertinentes para las necesidades del cliente y deben ser coherentes con los requisitos especificados. O sea, acá hay algo que es una entrada para hacer la validación. Entonces, ustedes tienen que pedir todos los documentos asociados a la validación y ver si se tomaron en cuenta los requisitos del cliente. El laboratorio debe conservar los siguientes registros de validación: el procedimiento de validación utilizado, la especificación de los requisitos, la determinación de las características de desempeño del método,
los resultados obtenidos, una declaración de la validez del método, detallando su aptitud para uso previsto. Si el laboratorio no ha validado métodos, no hay mucho que auditar. Pero si han validado métodos, deberían asegurarse que al menos estos registros sean los que quedaron en el laboratorio. En cuanto al muestreo, el laboratorio debe tener un plan y un método de muestreo cuando realiza el muestreo de sustancias, materiales o productos para el subsiguiente ensayo o calibración. El método de muestreo debe considerar los factores a controlar para asegurar la validez de los resultados del subsiguiente ensayo o calibración. El plan y el método de muestreo deben estar disponibles en el sitio donde se lleva a cabo el muestreo. Siempre que sea razonable, los planes de muestreo deben basarse en métodos estadísticos apropiados. El método de muestreo debe describir la selección de muestras o sitios, el plan de muestreo, la preparación y el tratamiento de muestras de una sustancia material o producto para obtener el ítem requerido para la subsiguiente ensayo o calibración. Entonces, ¿qué es lo que pedirían ustedes como auditores? Un plan de muestreo, ¿cierto? Y el plan de muestreo debe contener los elementos que están definidos en el 723. El laboratorio debe conservar los registros de los datos de muestreo que forman parte del ensayo o calibración que se realiza. Estos registros deben incluir, cuando sea pertinente, la referencia al método de muestreo utilizado, la fecha y hora del muestreo, los datos para identificar y describir la muestra, por ejemplo, número, cantidad o nombre, la identificación del personal que realiza el muestreo, la identificación del equipamiento utilizado, las condiciones ambientales o de transporte, los diagramas u otros métodos equivalentes para identificar la ubicación del muestreo cuando sea apropiado, las desviaciones adicionales al o las exclusiones del método y del plan de muestreo. Acá un tema no menor, la identificación del personal que realiza el muestreo. Está bien, ponemos el nombre, pero ¿qué pasa si la persona no tiene las competencias? Entonces tenemos que pedir también las competencias de la persona que realiza el muestreo para asegurarnos que es competente. Como auditores, ¿qué van a pedir? Todos estos elementos. Súper simple. Eh, Tienen que existir un plan de muestreo, tienen que existir los registros del muestreo y tienen que ser todos estos. En general se ocupan normas para definir cómo hacer los muestreos, ¿cierto? Que esas normas son la NSH 43, que les va a facilitar mucho los planes de muestreo. En el 7.4 entramos a la manipulación de los ítems de ensayo o calibración. El laboratorio debe contar con un procedimiento para el transporte, recepción, manipulación y protección, almacenamiento, conservación y disposición o devolución de los ítems de ensayo o calibración, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad del ítem de ensayo o calibración y para proteger los intereses del laboratorio y del cliente. Se deben tomar precauciones para evitar el deterioro, contaminación, pérdida o daño del ítem durante la manipulación, el transporte, el almacenamiento, espera y la preparación para el ensayo o calibración. Se deben seguir las instrucciones de manipulación suministradas con el ítem. Bueno, acá está bien simple. Les está diciendo que tienen que tener un procedimiento. Entonces, ustedes pidan el procedimiento para la manipulación de los ítems de ensayo y van viendo si este procedimiento tiene todos los elementos que se están pidiendo. El laboratorio debe contar con un sistema para identificar sin ambigüedades los ítems de ensayo o calibración. La identificación se debe conservar mientras el ítem esté bajo la responsabilidad del laboratorio. El sistema debe asegurar que los ítems no se confundan físicamente o cuando se haga referencia a ellos en registros o en documentos. El sistema debe, si es apropiado, permitir la subdivisión de un ítem o grupos de ítems y la transferencia de ítems. Esto debería estar también en el procedimiento de manipulación de ítems de ensayo. Y cuando ustedes están evaluando un ensayo, pueden ir viendo cómo se está manipulando este ítem de ensayo para ver si se está cumpliendo con lo que estipula el procedimiento. En el 743 dice,
Al recibir el ítem de calibración ensayo, se deben registrar las desviaciones de las condiciones especificadas. Cuando exista duda acerca de la adecuación de un ítem para ensayo o calibración, o cuando un ítem no cumpla con la descripción suministrada, el laboratorio debe consultar al cliente para obtener instrucciones adicionales antes de proceder y debe registrar los resultados de esta consulta. Cuando el cliente requiere que el ítem se ensaye o calibre admitiendo una desviación de las condiciones especificadas, el laboratorio debe incluir en el informe un descargo de responsabilidad en el que se indique qué resultados pueden ser afectados por la desviación. Cuando los ítems necesarios, cuando los ítems necesiten ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales especificadas, se debe mantener, realizar el seguimiento y registrar estas condiciones. Entonces, en el primer punto, ustedes tienen que ver si es que hay alguna condición especial o alguna desviación que debe quedar escrita en el informe para que el laboratorio no sea responsable de alguna desviación en el resultado producto de algún tema con la muestra. Y en el segundo caso, deben evidenciar si la muestra requiere alguna condición especial, tienen que ver si esas condiciones se están cumpliendo. Y ojo, estas condiciones son antes, durante y después. Si se guardan contramuestras, las contramuestras deben ser almacenadas en alguna condición determinada. Y esa condición debe estar especificada, se debe mantener, se debe hacer seguimiento y debe registrarse. Entonces, en general, lo que más se usa para esto es temperatura. Ok, ¿cómo se está registrando la temperatura? ¿Dónde se está registrando? ¿Qué se hace si hay una desviación? Eso también es importante. En muchos casos se registran temperaturas y cuando hay desviaciones se anota y no pasa nada. Me recuerdo una vez en un casino que registraban las temperaturas de los refrigeradores y decía que tenía que estar entre, no sé, 0 y 5 grados, y algunas veces la temperatura estaba en 10, en 12. Y les pregunté qué hacían cuando estaba sobre 10 y 12. No, la anotaban en el papel nomás, pero no hacían nada. Y eso es una no conformidad, porque si se encuentra una desviación, tenemos que tomar acciones. Es válido que hayan desviaciones, pero tenemos que tomar acciones para que no tengamos desviaciones en el futuro. 7.5 Registros técnicos. El laboratorio debe asegurar que los registros técnicos para cada actividad de laboratorio contengan los resultados, el informe y la información suficiente para facilitar, si es posible, la identificación de los factores que afectan al resultado de la medición y su incertidumbre de medición asociada, y posibiliten la repetición de la actividad del laboratorio en condiciones lo más cercanas posibles a las originales. Los registros técnicos deben incluir la fecha y la identidad del personal responsable de cada actividad del laboratorio y de comprobar los datos y los resultados. Las observaciones, los datos y los cálculos originales se deben registrar en el momento en que se hacen y deben identificarse con la tarea especificada. Esto es uno de los elementos importantes al momento de auditar. La persona que está haciendo los análisis tiene que tomar registros de la temperatura, del pH, de la fuerza, del peso, de diferentes medidas que está registrando. ¿Dónde toma esta información? No puede ser en un papel, en una servilleta, tiene que ser en un registro eh, que esté entregado, que sea parte del sistema. Este registro debe quedar guardado, pues es la fuente inicial de los registros que generan finalmente un informe para cada uno de los análisis que se hacen. ¿Por qué es tan importante? Si alguna persona se equivoca al transcribir desde estos apuntes manuales a un informe, podemos ir a ver este apunte y ver que efectivamente había un error de transcripción y no fue que era un error en el resultado del análisis.
Eh, Acá hay unos comentarios importantes. Primero, cuando el requisito se refiere a informes, también se entiende aplica a los certificados de calibración. Se deben almacenar copias idénticas a los informes y certificados. O sea, cuando se emite el informe, se debe dejar guardado una copia en el sistema. No se aceptará pasar en limpio registros y utilización de lápiz mina o tinta deleble. O sea, estos registros son, deben ser imborrables. Ahora, si es que hay un error, es tan simple como tarjarlo y anotar al lado del resultado y se le pone una mosca de la persona que hizo la corrección. Los registros se deben realizar en formularios del sistema de gestión. Esto es importante, tal como les decía yo, tiene que ser un documento, un registro, un formulario del sistema de gestión. Antes se usaban cuadernos y estos cuadernos uno iba anotando todo en cualquier orden, pero después acordarse de qué es lo que era, para qué ensayo, era más complicado. Y el cuaderno era de la persona, entonces si la persona andaba por todo el laboratorio tenía registros de todas partes. Entonces, lo importante es que sea fácil, sea trazable toda la información que genera finalmente un certificado o un informe. Certificado para el caso de los laboratorios de calibración, informe para el caso de los laboratorios de ensayo. ¿Qué pedirían ustedes como auditores? Por un lado, al momento de estar haciendo la auditoría a un ensayo o a un análisis, tienen que ver dónde está tomando nota el auditado y revisar ese registro, si es parte del sistema, si es que se toman siempre los registros ahí, si es que hay correcciones, ir viendo el registro en sí a ver cómo funciona. Y hagan un ejercicio sencillo de trazabilidad, elegir cualquier anotación y seguir esa anotación hasta un informe. De esa manera ustedes pueden ver si los registros son correctos, si se facilita la identificación, por ejemplo. El laboratorio debe asegurar que las modificaciones a los registros técnicos pueden ser trazables a las versiones anteriores o a las observaciones originales. Se deben conservar tanto los datos y archivos originales como los modificados, incluida la fecha de corrección, una indicación a los aspectos corregidos y el personal responsable de las correcciones. Esto aplica principalmente para los informes. Cuando hay corrección en los informes, debe mantenerse el antiguo y generar un nuevo número para el informe nuevo. Ahora, eso está detallado más adelante en la emisión de los informes. Los registros se deben mantener al menos por 4 años. Ustedes deciden si lo quieren hacer más tiempo, pero lo que se pide por el INN es que sean 4 años, que corresponde a un ciclo de acreditación. Cuando modifiquen un registro, les comenté en la lámina anterior, tienen que tarjarlo, anotar el registro al lado, indicar quién lo hizo y poner también la fecha correspondiente a la modificación. También importante, si ustedes manejan sus registros en nubes, tienen que ser nubes pagadas. ¿Por qué? Porque las nubes gratis no tienen la responsabilidad sobre la información que tiene una nube pagada. Esto es la, los respaldos, el compromiso de tener los registros disponibles, bien almacenados, que no sean robados, cuidar la confidencialidad, por ejemplo. 7.6. Evaluación de la incertidumbre de medición. Los laboratorios deben identificar las contribuciones a la incertidumbre de medición. Cuando se evalúa la incertidumbre de medición, se deben tener en cuenta todas las contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del muestreo, utilizando los métodos apropiados de análisis. Acá, fíjense que no les pide un procedimiento, que eh, no les pide, ¿cómo se llama?, más que el hecho de hacerlo. Pero si se fijan en la nota,
dice, se debe contar con un procedimiento para estimar la incertidumbre. Entonces, el INN les está exigiendo tener un procedimiento. Entonces, ustedes, al momento de auditar, pueden pedir un procedimiento y revisar qué dice el procedimiento, cómo se va a hacer la incertidumbre. Acá nuevamente se debe saber qué es la incertidumbre, se debe saber cómo se calcula la incertidumbre, se deben conocer los métodos para calcular la incertidumbre para poder auditarlo, porque difícil sería poder auditar algo que no conocemos, ¿cierto? Eh, un laboratorio que realiza calibraciones, incluidas las de sus propios equipos, debe evaluar la incertidumbre de medición para todas las calibraciones. Bueno, en el caso de ustedes, no hacen calibraciones, ustedes hacen verificaciones de sus equipos. Así y todo, tienen que medir la incertidumbre tanto de los ensayos, los análisis que hacen, como de los equipos que utilizan para hacer verificaciones. Todo afecta para la incertidumbre. La, la persona que está haciendo los ensayos, el lugar donde se están haciendo los ensayos, eh, el método con el cual se están haciendo los ensayos. Entonces es importante que tengan todo considerado. Se ocupan, por ejemplo, la espina de pescado para hacer ensayo de incertidumbre, perdón, para hacer el análisis de incertidumbre, y ustedes consideran que hay una de las un elemento que no aplica, lo tienen que poner y le ponen cero o le ponen no aplica. Esto no quiere decir que tengan que poner todo lo que hay en el entorno, sino que algún reactivo, alguna persona, algún equipo. Si el equipo es súper certero, bueno, ponen el equipo y le ponen cero o el número más pequeño que se pueda poner. Un laboratorio que realiza ensayos debe evaluar la incertidumbre de medición. Cuando el método de ensayo no permite una evaluación rigurosa de la incertidumbre de medición, se debe realizar una estimación basada en la comprensión de los principios teóricos o la experiencia práctica de la realización del método. Bueno, acá nuevamente, como les decía en la lámina anterior, tiene que haber una persona con experiencia para hacer la evaluación de la incertidumbre. Esta experiencia debe ser tal que le permita estimar una incertidumbre cuando no están los datos suficientes y debe ser basado en documentación, en experiencia, en algún elemento que se pueda validar después. O sea, no es que diga, no, yo le voy a poner un 5 nomás de incertidumbre. ¿Y en base a qué? A que no me tinca porque es como un número redondito, bonito. No, tiene que ser una estimación fundada y tienen que dejar estipulado cuál es el fundamento por el cual se estimó esto. 7.7. Aseguramiento de la validez de los resultados. El laboratorio debe contar con un procedimiento para hacer el seguimiento de la validez de los resultados. Los datos resultantes se deben registrar de manera que las tendencias sean detectables y cuando sea posible, se deben aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los resultados. Este seguimiento se debe planificar y revisar y debe incluir, cuando sea apropiado, pero sin limitarse a uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad, uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables, comprobaciones funcionales del equipo de ensayo y de medición, uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control cuando sea aplicable, comprobaciones intermedias en los equipos de medición, repetición del ensayo o calibración utilizando los mismos métodos o métodos diferentes, reensayo o calibración de los ítems conservados, correlación de resultados para diferentes características de un ítem, revisión de los resultados informados, comparaciones intralaboratorio, ensayo de muestras ciegas. Fíjense que le está pidiendo una batería de elementos para asegurarse de que sus resultados son válidos y deben
hacer estos y si quieren algo más, también pueden hacer algo más. Entonces, como auditores, ¿qué es lo que van a pedir? Muy bien, todos estos elementos, porque dice hacer esto y no limitarse a. Así que empiecen a tomar nota de si se están haciendo, por ejemplo, las repeticiones, si se están haciendo ensayos con muestras que podrían haber preparado ustedes mismos, eh, o en laboratorio, ¿cierto? Haber preparado una muestra que la ensaya todo el tiempo, entonces ese es un dato conocido que siempre tiene que dar. Importante comparaciones intralaboratorio también, interlaboratorio también. Entonces ir viendo si se están haciendo. También importante, ¿qué resultados les dan? ¿Dan siempre bien? ¿A veces dan mal? Bueno, una vez que están estos resultados, cuando tienen alguna desviación, ¿qué hace el laboratorio? ¿Lo deja anotado? ¿Toma alguna acción? ¿Corrige? ¿Va hacia atrás? ¿Qué acciones toma? Entonces aquí tenemos un paquete bastante importante para auditar y poder validar si los resultados que está teniendo el laboratorio son los esperados o son exactamente, son válidos. El laboratorio debe hacer seguimiento de su desempeño mediante comparación con los resultados de otros laboratorios, cuando estén disponibles y sean apropiados. Este seguimiento se debe planificar y revisar y debe incluir, pero no limitarse a una o ambas de las siguientes: participación en ensayos de aptitud, participación en comparaciones interlaboratorios diferentes de ensayos de aptitud. Entonces, ustedes tienen que ver si el laboratorio está participando en comparaciones interlaboratorios, participando también en ensayos de aptitud, ver cuáles son los resultados y ver qué acciones se toman en función de estos resultados. Los datos de las actividades de seguimiento se deben analizar, utilizar para controlar y, cuando sea aplicable, mejorar las actividades del laboratorio. Si se detecta que los resultados de los análisis de datos de las actividades de seguimiento están fuera de los criterios predefinidos, se deben tomar las acciones apropiadas para evitar que se informen resultados incorrectos. Entonces, ustedes tienen que estar siempre atentos a los resultados de sus ensayos, de sus análisis, y ver si están cumpliendo con lo esperado. Si es que hay alguna desviación, tienen que ver tomar acciones para poder corregir estas desviaciones y avisar si corresponde para que no hayan problemas posteriores con los resultados que se pudieron haber informado mal. 7.8. Informe de resultados. Los resultados se deben revisar y autorizar antes de su liberación. Los resultados se deben suministrar de manera exacta, clara, inequívoca y objetiva, usualmente en un informe, por ejemplo, un informe de ensayo o un certificado de calibración o informe de muestreo, y deben incluir toda la información acordada con el cliente y la necesaria para la interpretación de los resultados y toda la información exigida en el método utilizado. Todos los informes emitidos se deben conservar como registros técnicos. En el caso de un acuerdo con el cliente, los resultados se pueden informar de una manera simplificada. Cualquier información enumerada de los apartados 782 a 787 que no se informe al cliente debe estar disponible fácilmente. Bueno, acá empieza la emisión de los informes. Ustedes como auditores tienen que revisar que los informes estén completos, estén con toda la información que se va a enumerar más adelante. Y si por algún motivo se entrega de alguna manera información más simplificada, tiene que el resto de la información estar disponible de alguna manera. ¿Los informes pueden ser electrónicos? Sí. ¿Pueden ser impresos? Sí. Lo importante es que cumplan con lo que se está pidiendo en la norma. Requisitos comunes para los informes, tanto de ensayo, de calibración o de muestreo.
Cada informe debe incluir al menos la siguiente información, a menos que el laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo, minimizando así cualquier posibilidad de interpretaciones equivocadas o de uso incorrecto. Y aquí vayan tomando nota porque son los elementos que ustedes tienen que ir pidiendo al momento de auditar. Cuando ustedes revisan un informe, tienen que ver que tenga todos estos elementos. Un título, por ejemplo, informe de ensayo, certificado de calibración o informe de muestreo. El nombre y la dirección del laboratorio. ¿Qué dirección? La dirección donde se realiza el ensayo. El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio o en instalaciones temporales o móviles asociadas. Una identificación única de que todos los una identificación única de que todos los componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. Por ejemplo, si el informe tiene más de una página, tienen que poner el mismo código del informe, por ejemplo, en todas las páginas. Indicar página 1, página 2, página 3, o página 1 de 1, 2 de, perdón, página 1 de 3, página 2 de 3, página 3 de 3, de tal forma que no haya posibilidad de confundir una hoja con otra y que el informe sea un todo. El nombre y la información de contacto del cliente, o sea, quién es el que solicitó el análisis. La identificación del método utilizado. Una descripción, una identificación inequívoca y cuando sea necesario, la condición del ítem. En general, uno pone muestra entregada por el cliente. En otros casos, se toma la muestra y se toma la muestra en tales y tales condiciones. También tiene que estar claro eso. Eh, Vimos antes que cuando la muestra tenía alguna desviación, se tenía que dejar eso también indicado. Si tenía alguna deficiencia, se le tiene que informar al cliente, pero también debe quedar estipulado en el informe. La fecha de recepción de los ítems de calibración ensayo y la fecha del muestreo, cuando esto sea crítico para la validez y aplicación de los resultados. Las fechas de ejecución de la actividad de laboratorio. Acá es importante considerar la fecha de inicio y la fecha de fin de los distintos análisis. La fecha de emisión del informe. La referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sea pertinente para la validez o aplicación de los resultados. Una declaración acerca de los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo, calibración o muestreo. Los resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. La identificación de las personas que autorizan el informe. Una identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. Entonces tiene que quedar sumamente claro toda esta información cuando ustedes están auditando. Tienen que buscarla en el informe. Si falta algo, hay una no conformidad. El laboratorio debe ser responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministra el cliente. Los datos suministrados por el cliente deben ser claramente identificados. Además, en el informe se debe incluir un descargo de responsabilidad cuando la información sea proporcionada por el cliente y pueda afectar a la validez de los resultados. Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo, por ejemplo, la muestra ha sido suministrada por el cliente, en el informe se debe indicar que los resultados se aplican a la muestra como se recibió. O sea, el cliente se hace responsable hasta el momento de entregar la muestra. Aquí los requisitos específicos para los informes de ensayo. Además de los requisitos del apartado 782, los informes de ensayo deben incluir lo siguiente, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados del ensayo.
Información sobre las condiciones específicas del ensayo, tales como condiciones ambientales. Temperatura, por ejemplo, humedad ambiental. Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones. Acá un punto importante. El INN indica que los laboratorios no pueden dar declaraciones de conformidad. Esto aplica solamente para los laboratorios acreditados con el INN. Cuando sea aplicable, la incertidumbre de medición presentada en la misma unidad que los mensurandos o en un término relativo al mensurando, por ejemplo, porcentaje, cuando sea pertinente a la validez o aplicación de los resultados de ensayo, una instrucción del cliente que lo requiera o la incertidumbre de medición afecte la conformidad con un límite de especificación. Acá es importante destacar eh, que ustedes en el laboratorio no pueden indicar si la muestra está buena o está mala, por hacerlo de manera bien simple. Ustedes tienen que decir cuál es el resultado del ensayo realizado. Y con eso, la persona que recibe el informe toma sus decisiones. ¿Por qué se hace esto? Porque el laboratorio no debería tomar el riesgo de decir que una muestra de suelo, por ejemplo, es adecuada para plantar un determinado producto o una determinada planta. Eso lo tiene que decidir el dueño del terreno, el experto que está asesorando, pero no el laboratorio. Ustedes tienen que limitarse solamente a decir si la muestra cumple con las perdón, tienen que limitarse a decir cuáles son los resultados del análisis realizado. Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. Aquí importante que no deben inducir a confusión, al mal uso o confundirse con declaraciones de conformidad. ¿Ya? Aquí, ojo cuando interpretan, pueden poner una opinión que la muestra tiene un pH adecuado para un suelo determinado, por ejemplo, pero no llevarlo a declaraciones de conformidad. Tienen que tener mucho cuidado ahí con ese límite. Información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, autoridades, clientes o grupos de clientes. Y acá aplica cuando el laboratorio tiene alguna vinculación con alguna autoridad, como el SAG, el MOB o algún otro ministerio, que pide que en los informes se entregue alguna información adicional, tienen que incluir esa información. Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, los informes de ensayo deben cumplir con los requisitos enumerados en el apartado 785, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados del ensayo. Entonces, cuando ustedes están auditando, tienen que revisar el informe para asegurarse que tiene todos estos elementos, que los elementos están correctos, que no hay declaraciones de conformidad, que las opiniones no son declaraciones de conformidad. Entonces, ¿cómo audito esto? No es tan difícil, es largo, pero no es tan difícil. Deberían pedir unos 3 informes de análisis de diferentes áreas y revisar que contengan toda esta información. El caso para los certificados de calibración. Además de los requisitos del apartado 782, los certificados de calibración deben incluir lo siguiente. La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unidad que la de la unidad del mensurando o en un término relativo a dicha unidad, por ejemplo, porcentaje. Las condiciones, por ejemplo, ambientales en las que se hicieron las calibraciones,
que influyen en los resultados de medición. Una declaración que identifique cómo las mediciones son trazables metrológicamente. Los resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles. Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones. Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. Bueno, acá un informe de calibración debe asegurar que el ítem calibrado, primero que nada, está correctamente calibrado, es trazable a una unidad internacional eh, de forma metrológica, entonces debería indicarse con qué se calibró y el informe de calibración de ese equipo utilizado. De esa manera se puede ir haciendo la trazabilidad hasta llegar a la unidad mayor. Si ustedes son laboratorio de ensayo, pueden ver informes o certificados de calibración asociados a los equipos que ocupa el laboratorio de ensayo. Esos equipos tienen que estar con certificados de calibración. Si ustedes son un laboratorio de calibración, tienen que revisar los certificados que ha emitido este laboratorio para cada uno de sus clientes, para cada uno de los equipos que ha calibrado. Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, los certificados de calibración deben cumplir con los requisitos enumerados en el apartado 785, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de calibración. Bueno, en el caso de los laboratorios que hacen calibración, según INN, no se debe realizar muestreo, o sea, se deben calibrar todos los equipos, no un muestreo de los equipos. Un certificado o etiqueta de calibración no debe contener recomendaciones sobre el intervalo de calibración, excepto cuando se haya acordado con el cliente. La etiqueta que acompaña a un equipo debe identificar el equipo, indicar la fecha de calibración y que sea fácil de utilizar para la persona que recibe o que utiliza el equipo, ¿ya? Para el caso de los muestreos, la información que deben contener. Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, además de los requisitos enumerados en el apartado 782, los informes deben incluir lo siguiente, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados. La fecha del muestreo, la identificación única del ítem o material sometido a muestreo, incluido el nombre del fabricante, el modelo o tipo de designación y los números de serie según sea apropiado. La ubicación del muestreo, incluido cualquier diagrama, croquis o fotografía. Una referencia al plan y método de muestreo. Los detalles de cualquier condición ambiental durante el muestreo que afecte a la interpretación de los resultados. La información requerida para evaluar la incertidumbre de medición para ensayos o calibraciones subsiguientes. Fíjense acá dice cuando sea necesario para la interpretación de los resultados. O sea, no quiere decir que tengan que tener toda esta información, pero ustedes tienen que evaluar como auditores qué información podría ser necesaria para la correcta identificación de la muestra y para la posterior identificación o interpretación, perdón, de los resultados. Información sobre declaraciones de conformidad. Cuando se proporciona una declaración de conformidad con una especificación o norma, el laboratorio debe documentar la regla de decisión aplicada, teniendo en cuenta el nivel de riesgo, tales como una aceptación o rechazo incorrecto, y los supuestos estadísticos, asociado a la regla de decisión empleada y aplicar dicha regla. El laboratorio debe informar sobre la declaración de conformidad, de manera que identifique claramente a qué resultados se aplica la declaración de conformidad, qué especificaciones, normas o parte de ésta se cumplen o no, la regla de decisión aplicada, a menos que sea inherente a la especificación o norma solicitada. Bueno, recuerden que en los laboratorios de ensayo no pueden hacer declaraciones de conformidad. Esto aplica
para laboratorios de calibración principalmente. Información sobre opiniones e interpretaciones. Cuando se expresan opiniones e interpretaciones, el laboratorio debe asegurarse que solo el personal autorizado para expresar opiniones e interpretaciones libere la declaración respectiva. El laboratorio debe documentar la base sobre la cual se han emitido opiniones e interpretaciones. Las opiniones e interpretaciones expresadas en los informes se deben basar en los resultados obtenidos del ítem ensayado o calibrado y se deben identificar claramente como tales. Cuando las opiniones e interpretaciones se comunican directamente mediante diálogo con el cliente, se deben conservar registros de tales diálogos. Bueno, primero, ¿quiénes están autorizados para emitir opiniones e interpretaciones? Tiene que estar autorizada esa persona de alguna manera. Entonces, si ustedes quieren auditar este punto, tienen que preguntar quién está autorizado para emitir opiniones e interpretaciones. Y una vez que le indiquen quién es esa persona, revisar dónde está otorgada esa autorización. Si es que se han emitido opiniones e interpretaciones, tienen que ver cómo se emitieron, si cumplen con lo exigido en el 7872, y también ver si se han conservado los registros apropiados, según lo que establece el 7873, si es que se han comunicado de manera verbal, ¿cierto? Si después se respaldan con un correo, por ejemplo, o en un acta de una reunión. Modificaciones a los informes. Cuando se necesite cambiar, corregir o emitir nuevamente un informe ya emitido, cualquier cambio en la información debe estar identificado claramente y cuando sea apropiado, se debe incluir en el informe la razón del cambio. Las modificaciones a un informe, después de su emisión, se deben realizar solamente en la forma de otro documento o de una transferencia de datos que incluya la declaración, modificación al informe, número de serie o identificación de cualquier otra forma, o una forma equivalente de redacción. Estas modificaciones deben cumplir todos los requisitos de este documento. Cuando sea necesario emitir un nuevo informe completo, se debe identificar de forma única y debe contener una referencia al original al que reemplaza. O sea, no se trata de hacerle un cambio, borrar el anterior y emitir un informe nuevo. Tiene que estar siempre una referencia al informe que ha sido modificado. Acuérdense cuando vimos los puntos anteriores en que les decía que se puede tarjar y poner el número que se modifica, poner una mosca, ¿cierto? El, el concepto detrás es el mismo. Yo tengo que poder ver qué es lo que se modificó. Y importante, si estamos trabajando informes que tengan números de serie, que tengan correlativos, tengo que tener una manera de identificar este nuevo informe. Puede ser con un correlativo siguiente, puede ser con el número de serie guión A, guión B. Ustedes pueden ver ahí cómo se hace. Lo importante al momento de auditar es que se pueda hacer un seguimiento al informe modificado. ¿Cómo lo van a pedir ustedes? Es muy simple. ¿Han tenido reemisión de informes? ¿Sí o no? Ok. ¿Cuál han reemitido? Y lo piden. Y le dicen, quiero ver el informe que fue modificado. Porque obviamente en el informe reemitido va a decir, este informe reemplaza al informe tanto por tal motivo, ¿cierto? Si no sale eso, tenemos una no conformidad. Pasamos al capítulo 7.9, quejas. El laboratorio debe contar con un proceso documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones acerca de las quejas. Nótese que cuando habla de quejas se considera como sinónimo los reclamos. Y nos dice que tenemos que tener un proceso documentado. Así que ya saben, como auditores pueden pedir un procedimiento de quejas o dónde está documentado el proceso para tratar las quejas.
Debe estar disponible una descripción del proceso de tratamiento de quejas para cuando lo solicite cualquier parte interesada. Al recibir la queja, el laboratorio debe confirmar si dicha queja se relaciona con las actividades del laboratorio de las que es responsable y, en caso afirmativo, tratarlas. El laboratorio debe ser responsable de todas las decisiones a todos los niveles del proceso de tratamiento de quejas. Las quejas pueden ser de las actividades que está realizando el laboratorio, como ensayos, pueden ser administrativas o pueden ser por algún tema relacionado al servicio, puede ser con una emisión de ruidos molestos, puede ser porque hay olores molestos, ¿cierto? Entonces deben tomar todas las quejas y tratarlas. El proceso de tratamiento de quejas debe incluir al menos los elementos y métodos siguientes. Una descripción del proceso de recepción, validación, investigación de la queja y decisión sobre las acciones a tomar para darle respuesta. El seguimiento y registro de las quejas, incluyendo las acciones tomadas para resolverlas. Asegurarse de que se toman las acciones apropiadas. El laboratorio que recibe las quejas debe ser responsable de recopilar y verificar toda la información necesaria para validar la queja. Siempre que sea posible, el laboratorio debe acusar recibo de la queja y debe facilitar a quien presenta la queja los informes de progreso y del resultado del tratamiento de la queja. Los resultados que se comuniquen a quien presenta la queja deben realizarse por o revisarse y aprobarse por personas no involucradas en las actividades del laboratorio que originaron la queja. Siempre que sea posible, el laboratorio debe notificar formalmente a quien presenta la queja al cierre de tratamiento de la queja. Aquí voy a separar el tema de queja en dos partes para efectos de auditoría. La primera parte es la documentación del proceso de cara a tener todo claro para poder tratar una queja. O sea, un procedimiento que indique todos los pasos para poder llevar a cabo un correcto tratamiento de la queja desde que se recibe, se procesa y se informa. Ahora bien, la otra parte es el tratamiento de la queja propiamente tal. Si el laboratorio ha tenido alguna queja, ustedes tienen que poder evidenciar que se ha cumplido paso a paso con todos los elementos del procedimiento. Y acá se menciona una salvedad. Se debe informar a la persona que reclama cuando sea posible. ¿Por qué cuando sea posible? Porque a veces tenemos quejas anónimas y en ese caso no se puede responder, pero debe ser tratada de igual forma. Otro punto importante, cuando la persona designada para hacer el tratamiento de las quejas es el sujeto de la queja, esta persona no puede estar involucrada en ninguna parte del proceso y debe designarse a otra persona para realizar el tratamiento. También podría ser incluso una persona externa la que haga este análisis. Entonces, ustedes como auditores deben pedir el procedimiento, ver que cumpla con todo lo que pide la norma, también que esté publicado un documento que explique cuál es el proceso y si es que hay alguna queja, ver cómo se hizo el tratamiento. 7.10. Trabajo no conforme. El laboratorio debe contar con un procedimiento que se debe implementar cuando cualquier aspecto de sus actividades de laboratorio o los resultados de este trabajo no cumplan con sus propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente. Por ejemplo, el equipamiento o las condiciones ambientales que están fuera de los límites especificados. Los resultados del seguimiento no cumplen los requisitos especificados. El procedimiento debe asegurar que estén definidos las responsabilidades y autoridades
para la gestión del trabajo no conforme. Las acciones, incluyendo la detención o repetición del trabajo y la retención de los informes según sea necesario, se basen en los niveles de riesgo establecidos por el laboratorio. Esto significa que deben tener un procedimiento, así que ya como auditores ya saben, pueden pedir un procedimiento para la gestión del trabajo no conforme. ¿Qué significa esto? Que hay una desviación en el resultado esperado de los ensayos o los análisis que están realizando. Y el procedimiento debe tener al menos la definición de los responsables y las acciones que se van a tomar en caso de encontrarse un trabajo no conforme. Y estas acciones deben estar basadas en el nivel de riesgo que el laboratorio estableció. Se haga una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluyendo un análisis de impacto sobre los resultados previos. Se toma una decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme. Cuando sea necesario, se notifica al cliente y se anula el trabajo. Se defina responsabilidades para autorizar la reanudación del trabajo. Acá es importante que se entienda que esto es diferente a una no conformidad. Acá aplica al área técnica. Entonces debemos ver si este impacto a- afecta a análisis realizados anteriormente. Tenemos que tomar una decisión sobre si se aceptan o no los resultados anteriores y el resultado actual, y también, si es necesario, se debe avisar al cliente para anular informes que se hayan realizado anteriormente, o el mismo informe que se está, o el ensayo que se está realizando actualmente podría retrasarse, o que la muestra sea incorrecta, dependiendo del análisis que se haga. Y obviamente deben definirse responsables para autorizar la reanudación del trabajo. El laboratorio debe conservar registros del trabajo no conforme y las acciones según lo especificado en el apartado 7.10.1, el anterior, ¿cierto? Así que si hay un trabajo no conforme, como auditores, ustedes deben pedir los registros y ver que cumplan con todos los puntos del 7.10.1. Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a ocurrir o exista duda acerca del cumplimiento de las operaciones del laboratorio con su propio sistema de gestión, el laboratorio debe implementar acciones correctivas. O sea, recién ahí estamos tomando el procedimiento de acciones correctivas y tratando esto como una no conformidad. Pero acá lo primero y más importante es detener el proceso, evaluar si es que hay unos trabajos no conformes anteriores y tomar acciones sobre esto. ¿Qué es lo que tienen que pedir ustedes nuevamente? Procedimiento y registros del correcto tratamiento de estos trabajos no conformes. Y si se tomó la decisión de hacer una no conformidad, tienen que hacerle seguimiento a esta no conformidad también. 7.11. Control de los datos y gestión de la información. El laboratorio debe tener acceso a los datos y a la información necesaria para llevar a cabo las actividades del laboratorio. O sea, eh, un sistema de gestión documentado donde esté los procedimientos, los documentos disponibles. Pueden ser impresos, pueden ser digitales, pero tienen que estar disponibles para que las personas puedan trabajar, para que puedan hacer los ensayos de forma correcta. Los sistemas de gestión de la información del laboratorio utilizados para recopilar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar datos se deben validar en cuanto a su funcionalidad, incluido el funcionamiento apropiado de las interfaces dentro de los sistemas de gestión de la información del laboratorio, por parte del laboratorio antes de su introducción. Siempre que haya cualquier cambio, incluida la configuración del software del laboratorio o modificaciones al software comercial listo para su uso, se debe autorizar, documentar y validar antes de su implementación. Tenemos que asegurarnos que el sistema que está utilizando el laboratorio
para toda la gestión de la información tienen que estar validados antes de ser utilizados. Si es un Excel, por ejemplo, tienen que demostrar que se validó su correcto funcionamiento. Y ustedes pueden pedir los registros de estas validaciones. El sistema de gestión de la información del laboratorio debe estar protegido contra acceso no autorizado, estar salvaguardado contra manipulación indebida y pérdida, ser operado en un ambiente que cumpla con las especificaciones del proveedor o del laboratorio o, en caso de sistemas no informáticos, que proporcione condiciones que salvaguarden la exactitud del registro y transcripción manuales. Ser mantenido de manera que se asegure la integridad de los datos y de la información. Incluir el registro de los fallos del sistema y el registro de las acciones inmediatas y correctivas apropiadas. Ustedes tienen que preguntar cómo se está gestionando la información. Puede ser en modo mixto, puede ser en papel y en modo digital, ¿cierto? Puede ser solamente digital o puede ser solo papel. En función de esta respuesta, ustedes pueden pedir que les muestren los registros, ya sea en papel o sea digital, y ver las validaciones, las acciones que han tomado para proteger esta información y asegurarse que no sean mal utilizadas, por ejemplo. Si ocupan un informe en formato PDF, deben asegurarse que esté con clave el informe para que no sea modificado posteriormente, por ejemplo. Cuando los sistemas de gestión de la información del laboratorio se gestionan y mantienen fuera del sitio o por medio de un proveedor externo, el laboratorio debe asegurar que el proveedor o administrador del sistema cumple todos los requisitos aplicables de este documento. El laboratorio debe asegurarse que las instrucciones, manuales y datos de referencia pertinentes al sistema de gestión de la información del laboratorio estén fácilmente disponibles para el personal. Los cálculos y transferencias de datos se deben comprobar de una manera apropiada y sistemática. Bueno, acá vemos un caso en que tenemos un proveedor externo en que nos administra la información del laboratorio y nos pide que este proveedor cumpla con los requisitos aplicables de este documento. Aquí hablamos, por ejemplo, de confidencialidad. Entonces, tenemos que tener un contrato con este proveedor en el que se estipule, además de otros requisitos, la confidencialidad. Tenemos que asegurarnos que la información esté disponible. Entonces, no podemos tener un sistema en el cual los documentos están en digital y en el laboratorio no hay computadores. De alguna manera, la gente tiene que tener acceso a la información. Y eh, tenemos que asegurarnos que todos los cálculos, transferencias de datos, se hacen y se comprueban de manera apropiada y sistemática. Ustedes tienen que pedir contratos con proveedores, tienen que evidenciar que todas las personas tienen acceso a la información y pregunten cómo hacen los cálculos, cómo se hacen las transferencias de datos y comprueben si se están haciendo de manera correcta. Hasta aquí este capítulo y nos vemos en el capítulo 8.